Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y Marcela Nostroza, como lo habíamos anunciado temprano, y estamos con Monseñor Ángel de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú, quien en los últimos días se ha sentido realmente vulnerado por algunas comunicaciones con algunas noticias que han salido en algunos medios de nuestro país. Monseñor, muy buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, Monseñor. Muy buenos días, querido hermano Marcos, Marcela, de Onda Digital. Muy buenos días, queridos televidentes de todo el país. El día de hoy me hago presente con el fin de exponer sobre la existencia de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa en el Perú. Monseñor, la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, para resumirlo un poco, tiene ya muchísimos años dentro de Latinoamérica. Faltaba la presencia de los ortodoxos en el Perú. Luego se ve la llegada de ellos, y la llegada de ustedes, pero hoy día en algunos medios, algunas comunicaciones ponen un poco en duda el tema del sacerdocio de los ortodoxos en nuestro país. Sí, cabe mencionar que en forma sorprendente para nosotros e incómoda, el día domingo 21 nos dimos con gran sorpresa de que en el diario Perú 21 y a la vez también como en otros se difundió de que mi persona estaba siendo catalogado como falso sacerdote católico, y cabe mencionar de que se ha cometido un gravísimo error, toda vez de que yo no soy sacerdote, sino soy obispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú, diócesis misionera en Perú, San Ignacio, Antioquía, la misma que guardamos relación oficial con el Patriarcado Sirio Ortodoxo de Antioquía con sede en Damasco, y cuyo patriarca es su santidad Mor Ignacio Efrén II. Los titulares, uno de los titulares dice: falsos sacerdotes católicos montan templos y celebran misas en Lima, y que la policía ya había identificado a algunos falsos religiosos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia Ortodoxa ante este tema, ante esta denuncia que es grave? Cabe mencionar que nosotros, a través también del área de asesoría legal de nuestra institución, porque somos una institución que cuenta con personería jurídica en el Perú, y en la parte canónica también estamos reconocidos por nuestro patriarcado. Cabe mencionar que nosotros hemos hecho las averiguaciones pertinentes y definitivamente no hay ninguna denuncia directamente hacia nuestra iglesia o diócesis, o inclusive directamente hacia mi persona. Monseñor, quizá la confusión se ha dado porque el arzobispado de Lima es quien pues no los reconoce, lógico, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ustedes son la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Sí, cabe mencionar que por primera vez, cuando se les dio el nombre de cristianos a los cristianos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25 al 27, refiere que fue en Antioquía, y fue San Ignacio de Antioquía que dio el nombre, la denominación de la palabra católico. Cuando se habla de católico hay que tener mucho cuidado de no solamente considerar a la Iglesia Católica Romana como que es el patrimonio o la dueña o heredera pues de esta palabra, ¿no? Toda vez de que esto es para todos y sobre todo para la primera iglesia, que es la iglesia de Antioquía, claro, juntamente con la de Jerusalén. Es eso, ¿no? La Iglesia Católica Ortodoxa existe, es la que usted representa, y la Iglesia Católica Apostólica Romana
es la que normalmente, pues, la más conocida, la del arzobispado de acá de Lima, claro. y eso es el que no reconoce, ¿no? Pero Ahora, son dos totalmente distintas. Lo que tenemos que hacer es y dejar bien claro que la Iglesia ortodoxa son nuestros hermanos en la fe. Por supuesto, que claro, estamos claro que separados sí. solamente por una palabra. Entonces, es reconocido por el Papa Juan Pablo II, reconocido y reafirmado por el Papa Francisco. Incluso los ortodoxos hoy día los podemos ver celebrando y participando dentro de las ceremonias en el Vaticano. Entonces, esto no debería llamarnos mucho la atención, creo yo. Sí, cabe mencionar de que al nosotros estar en relación con el patriarcado canónico sirio ortodoxo de Antioquía, tenemos que prever que se cuenta con una sucesión apostólica ininterrumpida, toda vez de que en la actualidad podemos ver que su santidad Ignacio Efrén II es el sucesor 122 de una sucesión ininterrumpida. Cabe también destacar lo que ha referido el Papa Francisco con respecto a la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Católica Sirio-Ortodoxa de Antioquía, a la cual nosotros estamos en relación oficial, de que más es lo que nos une que lo que nos separa. Claro. Ahora, llama mucho la atención porque ustedes hace poco se han reunido con el nuncio apostólico y luego de esto aparezcan estas denuncias. O sea, es un poco raro, ¿no? Algo truculento, diríamos nosotros. Sí, aparentemente de que existe cierta incomodidad o situaciones que de discriminación o no quisiera pensar de odio, de que exista otra iglesia histórica que es una de las primeras en la cristiandad, cierto celo, ¿no?, por parte de algunas autoridades, ¿no? Estamos en todas esas investigaciones pertinentes para llegar al punto. ¿Hay nombres? En el momento no podría señalar nombres hasta que ya podamos determinar, pero cabe mencionar que en estos días estamos ya solicitando la audiencia con Monseñor Carlos Castillo, que es el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Lima, y a la vez también con el nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco, para poder clarificar y ver de que si es que pudiera existir alguna situación de algún clérigo o obispo de la Iglesia Católica Romana que esté detrás de esta situación, para que se pueda ya determinar y dejar si es el caso de una persecución, porque estamos en pleno siglo XXI, no estamos en las cruzadas, en las guerras santas y nada de esas cosas, ¿no? Esperemos que más bien haya sido una confusión por la palabra católica, que muchos solamente piensan que hay una sola Iglesia Católica y existe la Iglesia Católica Romana, nuevamente vuelvo a comentarlo, apostólica romana, y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía. Ahora, ¿también existe la griega o es la misma? Sí, existe, por ejemplo, aquí en el Perú el patriarcado de Constantinopla, el mismo que tiene como patriarca a su santidad Bartolomé I, al cual nosotros también respetamos y amamos también, asimismo como también al Papa Francisco lo amamos, y amamos también a todos nuestros hermanos católicos, romanos, y a todos nuestros hermanos cristianos, ¿no? Y creo yo que entre hermanos cristianos que tenemos una misma fe, tenemos que estar unidos para poder trabajar por un verdadero ecumenismo, ¿no? Acá hay una parte de esta nota que saca un medio local y dice, un caso similar es el del denominado Iglesia Católica Oriental, cuyos certificados tienen firmas de párrocos y hasta de notarios diocesanos que tampoco están vinculados a la Iglesia Católica. ¿Tienen ustedes que estar vinculados necesariamente a la Iglesia Católica? De repente ustedes, de repente los luteranos, de repente los
etcétera, calvinistas, qué sé yo, ¿tienen que estar adscritos a la Iglesia Católica para poder trabajar en nuestro país? Cabe mencionar que actualmente el Perú es considerado un país laico. Lo otro, como ya hace un momento lo había manifestado, si existe sucesión apostólica, no se puede dudar de la apostolicidad y sobre todo de la situación teológica sacramental, ¿no? Porque si vemos que en las iglesias evangélicas el bautismo, al igual que la iglesia católica, sea de tradición ortodoxa o no, son válidos porque está en la forma trinitaria. Entonces yo no veo cuál sería el inconveniente que la iglesia católica oriental u otras cuya tengan sucesión apostólica y tengan una identidad propia no sean aceptados los sacramentos, porque creo yo que si uno es bautizado, no es bautizado para una u otra iglesia, sino es bautizado para Cristo y por Cristo. Por supuesto. Por supuesto, Así sí, es. como dice Monseñor Ángel, hay más cosas que nos unen, que nos separan, a andar con humildad, con amor y hacia adelante. Creo que ya está bien aclarado esto. Marco Antonio Reyes, ¿algún otro mensaje que quiera dejar? Esa es su cámara, Monseñor. Sí, por último, quiero clarificar al público en general que en este momento está viendo este espacio, de que nosotros, como católicos ortodoxos en el Perú, procuramos servir ahí donde muchas veces sean las instituciones públicas, privadas o la Iglesia Católica Romana u otras iglesias no atienden. Eso es importante. Para terminar ya, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, actualmente ya hemos presentado unas cartas notariales poniéndoles en aviso a aquellas personas que han promovido toda esta situación y han dañado no solamente la imagen de esta persona, sino también han dañado la imagen de nuestra iglesia, que hoy en día no solamente está en Perú, sino en todo el mundo, e inclusive están mancillando el honor también de nuestro patriarca y de todo nuestro trabajo. Entonces yo hago un llamado para que estas personas con mala intención o sin intención, para que puedan en lo sucesivo investigar, y si no fuera así, que se retracten. Lamentablemente existe la justicia también del mundo civil, para que se pueda continuar con las demandas correspondientes, las querellas correspondientes. Esto no es una amenaza, sino es que no se puede vulnerar derechos constitucionales. Exacto. Y sobre todo en el poder expresar la fe, porque tengo entendido de que no se puede quitar muchas cosas, pero a nadie se le puede quitar la expresión de su fe. Exacto. Muchísimas gracias, Monseñor Muchas Ángel gracias. Morán, por haber estado con nosotros. Ha sido Monseñor Ángel Morán, Monseñor Ángel Morán de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Perú. Sí. Un previo. Lo último que quisiera expresar, de que si existe una verdadera religión, puedo decir que no es la católica romana, la ortodoxa, la anglicana, la luterana, ni la evangélica. En sí, la verdadera religión es el amor, porque ahí donde se practica el amor, hacemos presente a Dios. 1 Corintios capítulo 13. Amén. Muy bien, Que así muchísimas sea. gracias, Monseñor. No se muevan, regresamos rápidamente.